Buenos días o buenas tardes, depende de dónde hablamos y de dónde nos ven y nos escuchan. Estamos en el programa de redes, que está la red de estudios sindicales promovidas por varias organizaciones sindicales de América Latina y de Europa, o la CUT de Chile, la CTA de Trabajadores de Argentina, la CUT de Brasil, Comisiones Obreras de España y la CGIL de Italia. Y hoy vamos a hablar de lo que ha pasado en Italia, ¿no? Un proceso que dicen que es un proceso histórico, pero es un proceso a personas que han cumplido delitos contra la humanidad, ¿no? En el periodo, en la temporada de las dictaduras en América Latina. El proceso que se ha llamado el proceso al Plan Cóndor, llevado adelante en Roma, en el Tribunal de Roma, que después de creo más de 10 años ha logrado conseguir su fallo final. Y vamos a hablar de esto, de este evento importantísimo por la justicia, por la verdad, por la defensa de la democracia, tanto en América Latina como a nivel internacional. Vamos a hablar con Aurora Meloni, que es una de las querellantes, pero también quiero decir que Aurora Meloni ha sido también una militante, una activista de nuestra organización sindical, de la CGIL en Milano, en Italia. Y Aurora, que es ítalo-uruguaya, ¿no? Y bueno, ha sido una de las protagonistas, una de las personas que ha creído en este recorrido para conseguir finalmente verdad y justicia. Y quiero primero agradecer a Aurora por haber aceptado esta invitación y estar con nosotros. Y quiero que nos hable así muy libremente, pero nos pueda decir cómo ha salido este proceso, cómo lo han empujado después de tantos años y bueno, cómo ha sido tu experiencia, tanto a nivel personal como también como parte de un colectivo de familiares de las víctimas que en tantos años han seguido con una gran determinación, ¿no? La búsqueda de este resultado. A ti la palabra, Aurora. Bueno, muchas gracias, Sergio. En primer lugar, un fraternal abrazo a todos los representantes de los movimientos sindicales que en esta red están presentes, sea en América Latina, sea en Europa. Y bueno, les cuento. Nosotros empezamos esta experiencia en el 1999 y presentamos las primeras denuncias en el Tribunal de Roma. ¿Por qué presentamos las primeras denuncias en el Tribunal de Roma? Porque en muchos de nuestros países no podíamos presentar las denuncias porque había una ley, la de caducidad, hubieron varias leyes, que prefiero decir eran leyes casi de amnistía para los militares que habían participado y habían guiado el ejecutivo de nuestros países en los años 70-80. No las nombro porque en cada país tuvieron un nombre diferente, pero bueno, yo me voy a referir sobre todo a Uruguay. Nosotros tratamos cuando volvió la democracia, personalmente traté cuando volvió la democracia en el 1985, en realidad votamos en el 84 en mi país, en Uruguay, de presentar la denuncia de lo que había pasado en Argentina con mi esposo en el 1974. Fue secuestrado con un modus operandi que todos ustedes conocen y que no voy a repetir, horas de la madrugada, no vestidos formalmente de policía, sino de civiles,
entrando con irrupciones en nuestras casas y llevándose a quienes estaban buscando. Mi esposo con otros 2 compañeros más fueron, se llama detención forzada y yo diría secuestro, desaparecieron por más. Y después no fueron desaparecidos porque en el caso de ellos fueron encontrados sus cadáveres a 150 kilómetros de Buenos Aires. No pudiendo presentar denuncia en mi propio país porque la ley no lo permitía, los juzgados no aceptaban este tipo de denuncia. Yo ya vivo en Italia desde 1976, después de Suecia, porque el primer lugar donde fui, después de Argentina, es decir, donde me llevó a ACNUR, fue Suecia. Y habiendo visto una experiencia italiana muy interesante que fue la de 2 procesos contra los militares argentinos, el proceso ESMA y el proceso a Suárez Mason, decidimos presentar al Tribunal de Roma, como decía Sergio, nuestras denuncias. Fuimos en momentos diferentes del 99, en meses diferentes del 99, fuimos 5 mujeres que eran madres, yo esposa y otra compañera también esposa, hermanas, que presentamos la denuncia de lo que había pasado con nuestros familiares directos al Tribunal de Roma. Tuvimos la gran suerte de encontrar un fiscal muy interesado que ya había empezado con una denuncia que venía de Argentina y que recogió nuestras denuncias y que decidió estudiar lo que estábamos presentando y después nos llamó para que frente a él rectificáramos lo que estábamos diciendo. Así lo hicimos y fueron años de mucho trabajo en el sentido de que había que ayudar al fiscal a recoger la documentación necesaria. Las leyes son buenas cuando se aplican y se aplican bien, pero requieren mucha cantidad de documentación, como ustedes bien saben. Y bueno, volvimos hacia atrás en los años a buscar documentación, a buscar material gráfico, a buscar testigos de que pudieran avalar lo que nosotros estábamos denunciando. Fue un proceso largo, difícil de construir, porque después de 1 año y medio el fiscal Capaldo, hoy está jubilado, pero no voy a dejar de agradecerle nunca el hecho de que haya creído tan firmemente en esta posibilidad, se dio cuenta que las denuncias que estaba recibiendo eran denuncias de distintos países y que había una conexión entre estos países, que era más que un acuerdo entre 2 países como había entre Argentina y Uruguay, porque se sumaba Chile, porque se sumaba Bolivia, porque tenía que ver Brasil, y agentes represivos de estos países que actuaban en los otros territorios con total impunidad, con total libertad y con la colaboración evidente de las fuerzas represivas del lugar donde estaban actuando. Esto, para decirlo en pocas palabras, nosotros tuvimos una primera sentencia en el 2017, que es el primer grado del juicio italiano, en donde, siguiendo una arquitectura, como decía, que el doctor Capaldo construyó con la colaboración activa de los familiares, pero no solo, porque nosotros tuvimos un apoyo muy grande de parte, por ejemplo, del movimiento sindical. Naturalmente yo voy a nombrar a la GGL, voy a nombrar a Sergio, voy a nombrar a Susana Camuso, voy a nombrar, porque es también mi sindicato, y porque trabajé sobre esto también con mi sindicato, pero en realidad tuvimos un apoyo muy fuerte de las centrales sindicales también de América Latina dentro de las posibilidades de cada uno. Esa sentencia fue una sentencia discutida, esa primera sentencia de la Corte de Asís, como se llama en italiano, porque en realidad reconoció por primera vez que el Plan Cóndor no era un invento de nadie, que había sido un plan pensado, estructurado, escrito, firmado por quien adhería, que después fue aplicado, y que era un plan, como dice Martín Almada, que encontró el archivo del terror, del horror y del terror en Paraguay, era un plan de exterminio de la oposición
o de las oposiciones, porque primero fue selectiva la represión, después no fue selectiva, fue generalizada. Fue generalizada, me refiero a cualquier color político, pero me refiero también al hecho de que así como pagaron un precio muy alto, pagó un precio muy alto nuestra generación, mi generación, también lo pagaron los niños que fueron robados a los padres, criados por los represores, y todavía es una acción que las madres siguen, y sobre todo las abuelas siguen buscando a estos nietos, que muchas saben dónde están, muchas veces saben dónde están, pero hay que demostrar que son. Fue el primer suceso, aunque si no todos lo vieron así. Yo era una voz fuera del coro. Muchos criticaron porque ahí se condenaron a los vértices de los países involucrados en el Cóndor. Naturalmente no a Pinochet porque ya está fallecido, y no a Gregorio Álvarez de Uruguay porque también había muerto, pero a lo que quedaba de esos vértices que en aquel entonces guiaron los ejecutivos de nuestros países, que eran dictaduras militares y que fueron los primeros responsables de esa gran represión que se desató en el cono sur del continente sudamericano. Pero estaba eso, habían reconocido que el Cóndor era un plan.